¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado del fuego eterno mencionado en la Biblia? ¿Es un instrumento despiadado de castigo para los malvados o un misterioso medio divino de purificación? Esta pregunta, tan antigua como las Escrituras, desafía nuestras creencias más profundas y nos lleva a confrontar el corazón de la justicia de Dios. Hoy desentrañaremos un tema que permanece envuelto en misterio y revelaciones. ¿Qué significan realmente las llamas eternas? ¿Son un símbolo de tormento infinito o conllevan un propósito oculto que pocos se han atrevido a explorar? Prepárese para un viaje revelador lleno de verdades impactantes que pueden transformar para siempre su visión de la justicia y la misericordia divinas. Sigue cada detalle de esta intrigante historia, porque el secreto que revelamos podría ser la clave para comprender los misterios del juicio eterno. Quédate con nosotros y descubre lo que muchos temen cuestionar. La expresión llamas eternas resuena en varios momentos de las Escrituras, con un peso espiritual y simbólico que se extiende a lo largo de los siglos. Desde el Antiguo Testamento, el fuego ha sido una presencia constante en la narrativa bíblica, a veces manifestando el poder de Dios, a veces simbolizando el juicio o la purificación. Un ejemplo sorprendente lo encontramos en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 2, donde el fuego no consumió la zarza, sino que reveló la presencia divina. Este acontecimiento ilustra cómo el fuego puede ser una manifestación de Dios mismo, poderoso, inextinguible, pero también misterioso. Sin embargo, en otros pasajes, el fuego asume un papel de juicio. Isaías capítulo 66 versículo 24 presenta una visión aterradora del destino de los rebeldes. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán horror a toda carne. En el Nuevo Testamento Jesús refuerza la idea del fuego eterno, al describir el destino de los malvados en Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. Pero surge la gran pregunta: ¿es este fuego literal una realidad concreta de sufrimiento físico o es una metáfora de algo más profundo y espiritual? La interpretación de las llamas eternas ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos ven el fuego como un castigo literal, reservado para quienes rechazan a Dios. Otros creen que es un símbolo de separación eterna, donde el mayor sufrimiento sería la ausencia de la presencia divina. Todavía hay quienes sugieren que el fuego podría tener un propósito redentor, representando un proceso de purificación para devolver el alma a su estado original. En esta primera parte, investigamos las referencias iniciales al fuego eterno, desentrañando sus complejas capas y cómo reflejan el carácter de Dios. ¿Será un juez despiadado o un padre misericordioso que usa el fuego para corregir y restaurar? Estas interpretaciones y debates a lo largo de la historia nos abrirán el camino para comprender el verdadero significado de las llamas eternas. La respuesta puede ser mucho más profunda de lo que imaginamos. En la narrativa bíblica, el fuego aparece a menudo como una herramienta de juicio, una manifestación visible de la justicia divina. Uno de los ejemplos más conocidos es la destrucción de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Este pasaje presenta el fuego como una respuesta directa a la corrupción desenfrenada y el pecado de las ciudades, ilustrando la santidad de Dios y su intolerancia al mal. El fuego que consume estas ciudades se considera una clara señal de fatalidad y destrucción irreversible.
Durante siglos, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido un símbolo de advertencia contra el desvío de los caminos de Dios. Sin embargo, la imagen del fuego en la Biblia no es unidimensional. En Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, encontramos una perspectiva distinta y en cierto modo reconfortante. Pero ¿quién resistirá el día de su venida? ¿Y quién permanecerá en pie cuando Él aparezca? Porque será como el fuego de un orfebre y como el jabón de un batanero. Aquí el fuego no destruye, sino que refina. Se describe como el fuego del orfebre, un proceso minucioso y cuidadoso que se utiliza para eliminar las impurezas del oro y la plata, dejando solo lo puro y valioso. Este fuego es un agente de purificación, no de condenación, que señala a un Dios que incluso en medio del juicio busca restaurar y redimir. Dadas estas dos perspectivas, el fuego como destrucción y el fuego como purificación, surge una pregunta crucial. ¿El fuego eterno mencionado en las Escrituras tiene ambos significados? ¿Podría ser al mismo tiempo un instrumento de castigo para los rebeldes y un proceso de purificación para quienes buscan la redención? A lo largo de los textos bíblicos, vemos estas dimensiones complementarias del fuego entrelazadas. En pasajes como Hebreos, capítulo 12, versículo 29, donde se llama a Dios fuego consumidor, se nos recuerda su naturaleza santa, que exige pureza. Este fuego, por tanto, puede ser destructivo para lo impuro, pero también purificador para quienes se someten a su propósito. Esta dualidad del fuego como juicio y purificación no solo refleja el carácter de Dios, sino que también arroja luz sobre la forma en que Él interactúa con la humanidad. En su justicia, Él trata el pecado sin piedad. En su misericordia, busca restaurar a quienes lo buscan con corazón contrito. A medida que exploremos esta idea, veremos cómo los textos bíblicos y las enseñanzas de Jesús amplían aún más nuestra comprensión del fuego eterno. ¿El juicio final está reservado solo para la condena? ¿O podría haber una dimensión más profunda que trascienda el castigo? La respuesta comienza a revelarse entre líneas de estas poderosas imágenes de fuego. El lago de fuego es una de las imágenes más impactantes del libro del Apocalipsis, mencionado como el destino final de la muerte, el Hades y todos los que rechazan a Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, el apóstol Juan escribe: «Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego». Esta descripción oscura y definitiva ha sido interpretada a lo largo de los siglos como una separación eterna de Dios, la muerte segunda. A diferencia de la muerte física, esta separación representa un estado eterno de separación de la presencia divina, donde el propósito inicial de la comunión con Dios se pierde para siempre. Sin embargo, la profundidad de este pasaje plantea una pregunta. ¿Es el lago de fuego exclusivamente un lugar de destrucción final o podría tener también un propósito redentor, aunque sea oculto? Algunas corrientes teológicas sugieren que el lago de fuego no es simplemente un símbolo de destrucción irreversible, sino que puede contener un aspecto transformador. Sostienen que la palabra fuego en las Escrituras, a menudo asociada con la purificación y el refinamiento, abre espacio para interpretaciones que van más allá del castigo. En Marcos capítulo 9, versículo 49, Jesús declara: «Porque cada uno será salado con fuego». Esta afirmación intrigante y enigmática sugiere que el fuego puede tener un papel universal, purificando y revelando el verdadero carácter de las personas. Desde esta perspectiva, el lago de fuego podría simbolizar un juicio que no solo castiga, sino que también confronta al ser humano con la verdad divina, permitiendo quizás incluso una transformación espiritual.
Aún así, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 41, son contundentes al describir el fuego eterno como un destino preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta frase apunta a un juicio final, donde quienes rechazaron a Dios comparten el mismo destino reservado a las fuerzas del mal. Sin embargo, es importante señalar que el propósito original del fuego eterno, como lo mencionó Jesús, no eran los humanos, sino los ángeles caídos. Esto plantea la posibilidad de que el lago de fuego, aunque sea un lugar de separación para los malvados, no sea el destino originalmente previsto por Dios para la humanidad. Los eruditos que defienden una visión restauradora enfatizan que el carácter de Dios, descrito a lo largo de las Escrituras como justo y misericordioso, puede apuntar a un propósito mayor incluso en los juicios más duros. Pasajes como 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, que afirma que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, apoyan esta interpretación. De esta manera, el lago de fuego se convierte en un profundo misterio teológico que nos desafía a comprender la coexistencia de la justicia y la misericordia en Dios. Si para muchos simboliza el destino final e irreversible, otros ven en él la posibilidad de un último acto divino de reconciliación. Al explorar la conexión entre Jesús, el lago de fuego y el juicio final, nos damos cuenta de que esta cuestión trasciende la simple comprensión humana. Nos lleva a reflexionar sobre el propósito eterno de Dios para la humanidad y el significado del libre albedrío a la luz de su plan soberano. ¿Es el lago de fuego un punto final o un signo de interrogación en el destino eterno? Las siguientes partes de esta historia prometen arrojar más luz sobre estas intrigantes preguntas. La idea de un Dios amoroso coexistiendo con la realidad del castigo eterno ha intrigado a teólogos y eruditos durante siglos. ¿Cómo podemos entender la justicia divina sin comprometer su amor incondicional? En segundo lugar, en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pablo describe un juicio severo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, desterrados de la faz del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje parece claro al señalar la separación eterna como una consecuencia inevitable para los malvados. Sin embargo, otros pasajes de las Escrituras aportan matices que nos ayudan a profundizar nuestra comprensión de la justicia divina. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15, Pablo presenta la metáfora del juicio por fuego, donde las obras de cada uno son probadas. La obra de cada uno será revelada. De hecho, el día la declarará, porque será revelada por el fuego, y el fuego probará cuál es la obra de cada uno. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, pero será salvo, pero como a través del fuego. Esta visión del juicio sugiere que el fuego no solo es punitivo, sino también revelador. Expone la calidad de las acciones humanas y al mismo tiempo señala la posibilidad de salvación, incluso a través de un doloroso proceso de purificación. Esto nos lleva a considerar, ¿podrían las llamas eternas ser solo un símbolo de destrucción o podrían reflejar también un aspecto purificador de la justicia divina? La Biblia presenta continuamente a Dios como un ser perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Si bien su justicia exige que el pecado sea tratado con seriedad, su misericordia apunta a un deseo de restaurar, no solo de castigar. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el Señor declara: «Diles, vivo yo, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva». Esta poderosa declaración refuerza la idea de que el propósito de Dios nunca fue la condenación eterna como objetivo final, sino la transformación y reconciliación de toda la creación con Él.
La destrucción eterna mencionada por Pablo, por lo tanto, puede entenderse como la consecuencia inevitable de una persistente rechazo de la gracia divina, y no como un deseo de Dios de infligir sufrimiento. La imagen del fuego como agente de purificación es recurrente en las Escrituras. En Malaquías, capítulo 3, versículo 3, se describe a Dios como aquel que purifica a los hijos de Leví, refinándolos como al oro y a la plata. El propósito del fuego, en este caso, es eliminar las impurezas, preparándolos para una relación más plena con Él. Este proceso, aunque doloroso, refleja el carácter restaurador de la justicia divina. Por otro lado, pasajes como Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que describe el tormento eterno, plantean la pregunta: ¿el concepto de eternidad es literal o puede entenderse como un período de tiempo necesario para cumplir un propósito específico? En muchas tradiciones judías y cristianas antiguas, el fuego se consideraba un medio temporal de purificación, después del cual el individuo podía reconciliarse con Dios. La justicia divina también debe entenderse a la luz del libre albedrío humano. Dios, en su amor, permite que cada individuo elija su camino. Como se describe en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Las llamas eternas, por tanto, pueden verse como la cosecha final de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Para aquellos que se alejan de Dios, el fuego representa separación y pérdida. Para otros, puede ser un camino de purificación, un proceso doloroso, pero necesario para alinear sus vidas con la santidad de Dios. El papel de la justicia divina, entonces, es más complejo que el simple castigo o recompensa. Refleja la santidad de Dios, la gravedad del pecado y, sobre todo, el deseo de reconciliación. En los próximos capítulos exploraremos más profundamente cómo esta justicia se manifiesta en las llamas eternas y qué significa esto para el destino eterno de la humanidad. La idea del fuego eterno no se limita a los textos canónicos de la Biblia. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, y los escritos de los padres de la Iglesia también abordaron este tema, ampliando su complejidad y brindando nuevas perspectivas sobre su propósito. En el libro de Enoc, una obra venerada por varias comunidades judías y cristianas primitivas, el fuego se describe como el destino final de los ángeles caídos, que transgredieron los límites divinos, y vi una prisión horrible, donde estaban atados los ángeles que habían desobedecido los mandamientos del Señor. Allí ardía sin cesar el fuego, un tormento eterno. Esta visión no solo refuerza la idea del castigo, sino que sugiere que el fuego eterno sirve como instrumento de justicia cósmica, no restringida a los humanos, sino que también involucra a seres angelicales. Entre los primeros teólogos cristianos, Orígenes aportó una interpretación radical. Defendió la doctrina de la apocatástasis, la creencia de que, al final de los tiempos, todos, incluso los malvados y los demonios, volverían a tener comunión con Dios. Para Orígenes, el fuego eterno era más que un castigo. Era un agente purificador, capaz de transformar incluso a las personas más rebeldes en nuevas criaturas. Él escribió: el fuego que quema a los malvados no es destructivo, sino curativo, porque el fuego de Dios es amor, y su propósito es salvar, no aniquilar. Esta visión generó acalorados debates. Mientras algunos, como Gregorio de Nisa, apoyaban la idea de un fuego redentor, otros, como Agustín de Hipona, defendían el concepto de tormento eterno como irreversible. Para Agustín, el fuego eterno era la consecuencia justa y definitiva para quienes rechazaban la gracia divina. Estos textos e interpretaciones históricas muestran cómo la idea del fuego eterno ha sido entendida de formas muy diferentes a lo largo del tiempo. Pero la pregunta sigue siendo:
¿Fueron las llamas un instrumento de condena final o una herramienta de restauración? Cuando Jesús habló sobre el destino de los malvados, a menudo usó el término Gehenna, traducido en muchas versiones de la Biblia como infierno. Gehenna era un valle ubicado en las afueras de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom, que tenía una historia oscura. En la antigüedad era un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos, incluidos niños, al dios pagano Moloch, según Reyes capítulo 23 versículo 10, Jeremías capítulo 7 versículo 31. Posteriormente, el valle se convirtió en un lugar donde continuamente se quemaba la basura de la ciudad, siendo el fuego y los gusanos los que consumían los desechos. Cuando Jesús usó la Gehenna como metáfora, estaba hablando a una audiencia familiarizada con esta horrible imagen. En Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48, él dijo: «Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios, que teniendo dos ojos ser arrojado al Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga». El uso de esta metáfora plantea una pregunta crucial. ¿El fuego eterno es literal o simbólico? Una representación simbólica. Muchos eruditos creen que Jesús usó la Gehenna como símbolo del destino de los malvados, destacando la separación de Dios y las consecuencias de las decisiones equivocadas. La referencia al gusano que no muere y al fuego que no se puede apagar puede ser lenguaje figurado para transmitir la gravedad del juicio divino. Una ubicación literal. Por otro lado, una interpretación más literal considera que Gehenna describe un lugar real de castigo eterno, donde el fuego y el sufrimiento son literales y perpetuos. El contexto histórico también es importante. En el judaísmo del Segundo Templo, algunas tradiciones, como las que se encuentran en los textos de Qumrán, describen el fuego eterno como una realidad física. En otras tradiciones, el fuego es un símbolo de purificación, asociado con la venida del Mesías y el establecimiento de un reino justo. Si Gehenna era una metáfora de un estado espiritual, ¿qué significa para el fuego eterno? Quizás la respuesta esté en la intención de Jesús al utilizar imágenes tan vívidas, resaltar la seriedad de nuestras elecciones y la realidad del juicio divino, ya sea interpretado como literal o simbólico. Profundicemos en cómo Gehenna se conecta con la visión más amplia del fuego eterno y cómo se relaciona con el mensaje de redención y esperanza que se encuentra en las Escrituras. ¿Son las llamas eternas, como la Gehenna, un recordatorio del juicio o una representación de la purificación que nos lleva de regreso a Dios? Jesús usó a menudo el término Gehenna para describir el lugar del castigo eterno. Históricamente, la Gehenna o el Valle de Hinnom era un lugar en las afueras de Jerusalén asociado con prácticas abominables como los sacrificios humanos al dios Moloch, según Reyes capítulo 23 versículo 10, Jeremías capítulo 7 versículo 31. Durante el período del Nuevo Testamento, el valle se había convertido en un vertedero de basura, donde el fuego constante y los gusanos consumían los desechos. Cuando Jesús mencionó la Gehenna, evocó vívidas imágenes de tormento y destrucción que eran familiares para su audiencia. En Marcos capítulo 9 versículos 47 y 48, advirtió: «Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que, teniendo dos ojos, ser arrojado al Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga». Pero ¿se refería Jesús a un lugar literal de sufrimiento eterno? ¿O era Gehenna una poderosa metáfora para ilustrar la severidad del juicio divino? Esta pregunta continúa dividiendo a eruditos y teólogos. Una metáfora simbólica. Muchos creen que Jesús usó la Gehenna como imagen simbólica para advertir sobre las consecuencias espirituales de rechazar a Dios. El fuego y los gusanos representarían la corrupción moral y la separación definitiva de Dios. Un lugar literal,
Otros argumentan que Gehenna apunta a una realidad física eterna, un lugar donde los malvados experimentarán un tormento consciente sin fin. El mensaje central, sin embargo, sigue siendo claro. El pecado trae consecuencias graves e ineludibles. Las interpretaciones del fuego eterno varían ampliamente entre las tradiciones cristianas modernas. Estas divisiones reflejan debates teológicos que se remontan a la Iglesia primitiva. Interpretación literal. Algunas denominaciones, como los bautistas tradicionales, creen en el tormento consciente y eterno como se describe en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Para ellos, el fuego eterno es un testimonio de la justicia inquebrantable de Dios. Aniquilacionismo. Grupos como los adventistas del séptimo día argumentan que los malvados no sufrirán eternamente, sino que serán destruidos por completo. Para estos cristianos, el fuego eterno simboliza el fin definitivo de la existencia de quienes rechazan a Dios. Universalismo. Algunas corrientes teológicas, influenciadas por figuras como Orígenes, sostienen que el fuego eterno puede ser redentor, conduciendo a la eventual reconciliación de todas las almas con Dios. Estas perspectivas resaltan la complejidad del tema y cómo diferentes comunidades interpretan el fuego eterno a la luz de la Biblia y la tradición. La idea del fuego como elemento purificador no es exclusiva de las Escrituras. En el purgatorio, un concepto central del catolicismo, el fuego se considera una herramienta para purificar las almas antes de entrar al cielo. Esta doctrina encuentra apoyo en pasajes como 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, donde Pablo describe una prueba de fuego. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque será revelada por el fuego, y el fuego probará cuál es la obra de cada uno. Si la obra de alguno es quemada, sufrirá pérdida, pero será salvo, pero como por fuego. Pero el purgatorio es un tema ampliamente debatido entre los cristianos, especialmente los protestantes, que lo ven como una interpretación extrabíblica. Para ellos, el fuego purificador es simbólico y representa la obra del Espíritu Santo en la transformación de los creyentes. Después de todo, ¿cuál es el propósito último de las llamas eternas? ¿Están destinados exclusivamente al castigo o Dios los utiliza también como medio de purificación? En Romanos capítulo 12, versículo 19, Pablo escribe: «No os venguéis, amados, sino dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Este pasaje nos recuerda que el juicio pertenece a Dios. Él es justo en su ira, pero también abundante en misericordia. Las llamas eternas pueden verse como la máxima expresión de esta justicia divina. Castigar a los malvados, pero ofrecer purificación a los redimidos. Después de explorar las Escrituras, los textos apócrifos y las interpretaciones históricas, surge una conclusión. Las llamas eternas tienen un doble significado. Para quienes rechazan a Dios, simbolizan el castigo definitivo e irreversible. Para quienes buscan la salvación, pueden representar un proceso de purificación alineado con la naturaleza restauradora de Dios. El mensaje de las llamas eternas es un poderoso recordatorio de la gravedad de nuestras decisiones espirituales. Al mismo tiempo, señala la profundidad del amor divino, que nunca deja de ofrecer redención al arrepentido. A lo largo de este viaje, examinamos cómo se representan las llamas eternas en la Biblia y la tradición cristiana. Encontramos que sirven como símbolo del juicio divino, pero también plantean dudas sobre la posibilidad de purificación. Oración final. Señor, tú eres justo y misericordioso en todas tus obras. Ayúdanos a comprender la profundidad de tu amor y a vivir rectamente ante ti. Purifica nuestros corazones con tu fuego divino y guíanos por el camino de la salvación. Que seamos ejemplos vivos de tu gracia y verdad.